Va obsesionado con el ideal de la unidad latinoamericana y por eso avanza más allá, hasta Perú, el gran reducto de la dominación española en el área. El 27 de julio de 1822, persuade al general argentino José de San Martín de salir del Perú. San Martín se lleva el título de protector del Perú, pero le deja a Bolívar el título de libertador. También fue la era culminante de su vida íntima. El hombre desgraciado para el amor, que ha vivido irregulares romances a lo largo de su viudez, conoce a Manuelita Sáenz e inmediatamente se enamora de ella, quien abandona su vida en la alta sociedad de Quito y parte tras Bolívar, destinada a compartir y sufrir con él los últimos años. La campaña del Perú constituye la cumbre de su carrera militar y política. Bajo su mando directo en la batalla de Junín de 1824 y bajo el mando de Sucre en Ayacucho del mismo año, el ejército español queda definitivamente derrotado en toda Sudamérica. Se ha cumplido una de las proezas militares más grandes de todos los tiempos. Un ejército guerrillero, sin disciplina ni recursos, un ejército formado sobre la marcha, ha logrado derrotar a la primera potencia colonial de la época, la Gran España Imperial. Uno de cuyos soberanos, Carlos V, decía que en su reino nunca se ponía el sol. 1825 va a ser en perspectiva el punto de quiebre. Alcanza el mayor poder porque incorpora Perú a la Gran Colombia. Crea a Bolivia como nueva república a partir de la secesión del Alto Perú, e Inglaterra reconoce la independencia de estos pueblos. A Bolívar lo aclaman multitudes enfervorizadas por donde quiera que pasa. Voluntariamente renuncia al título de dictador que le había conferido el Congreso peruano para lograr la independencia. Simbólicamente le restituye el poder al Congreso peruano en enero de 1825. Yo no puedo, señores, admitir un poder que repugna a mi conciencia. Tampoco los legisladores pueden conceder una autoridad que el pueblo les ha confiado solo para representar su soberanía. También rechaza la recompensa de 1 millón de pesos que el Congreso de Perú acordó entregarle. En su lugar, esta recompensa se va a destinar para la educación en Caracas y otras ciudades de la Gran Colombia. Y es que en la cumbre de su poder, Bolívar siguió aferrado a los ideales de independencia, cambio institucional y justicia social que motivaron sus luchas del comienzo. Por su conciencia social, había decretado la abolición de la esclavitud y ahora impuso que los bienes incautados a los enemigos se repartiesen entre la pobre soldadesca. También manda la repartición de tierras entre los indígenas, la abolición de los abusos de los caciques y, fiel a su ideal abolicionista, libera a los indios de la condición de servidumbre. Ratificando su conciencia civilista y su acatamiento del Estado de Derecho, ordena la devolución de los bienes confiscados a los realistas. Atrás ha quedado la etapa bárbara de la guerra y las medidas excepcionales, y el gran estadista que es Bolívar se reconcilia con su propia noción del derecho y la justicia. Pero siguen las dificultades. Al año siguiente, abril de 1826, su natal Venezuela se insubordina contra la Gran Colombia y contra el gobierno de Bolívar, a través del movimiento secesionista de José Antonio Páez, llamado La Cociata. El libertador tendría que volver en diciembre de ese mismo año a Venezuela para ejercer su natural autoridad y abortar la conspiración separatista. En mayo de 1826, Bolívar había convocado al Congreso Anfictiónico de Panamá, el cual esperaba se convirtiera en el punto de partida para un proyecto de unificación continental. Aunque contó con representantes de México, Centroamérica, Colombia, Perú, observadores ingleses, estadounidenses y de otras potencias, no logró cristalizar en grandes acuerdos. En parte por las presiones diplomáticas del gobierno norteamericano, presidido por John Quincy Adams,
y en la Secretaría de Estado Henry Clay. Ya para entonces, Bolívar pensaba nombrar sendas comisiones que actuaran en Cuba y Puerto Rico. Para Cuba pensaba enviar a Páez y a Puerto Rico Antonio José de Sucre. Los Estados Unidos de Norteamérica parecieran destinados por la providencia para plagar de hambre y miseria a la América Latina en nombre de la libertad. Más allá de sus méritos militares y políticos, en Bolívar sobresale la visión futurista que apostaba por la unidad regional y continental, para crear en Latinoamérica un polo de desarrollo integral. Presentía con notable agudeza que nuestros pueblos quedarían en desventaja frente al potencial militar, tecnológico y comercial de Estados Unidos. La suya fue una propuesta para equilibrar la balanza de poder en el continente. Creía en Latinoamérica fuerte, unida, autónoma y autosuficiente, con capacidad de mejorar el nivel de vida de sus habitantes e influir protagónicamente en el destino mundial. Pero la dimensión de su sueño conspiraba contra la posibilidad misma de materializarlo. En la época de las precarias comunicaciones, de las inmensas distancias en carruaje y a caballo, sin telégrafo ni ferrocarril, la enorme extensión de la Gran Colombia apuntaba contra su gobernabilidad. Era inevitable que Caracas recelara del asentamiento capital en Bogotá, que Lima aspirase a mantener la jerarquía de virreinato que había tenido en la colonia. Las rivalidades locales no se habían atenuado. En Ecuador, Guayaquil seguía recelando de Quito. En Perú, las élites tradicionales que no aceptaban la independencia de Bolivia. En Venezuela, José Antonio Páez. En Ecuador, Juan José Flores. Y en Colombia, Francisco de Paula Santander. Bolívar ha proseguido la forja de su proyecto. Él sigue soñando en grande, a pesar de que ya tiene muy avanzada su enfermedad, que su cuerpo está notablemente minado. Mantiene un ritmo agotador de trabajo. Dicta correspondencias, discursos, proyectos de leyes y providencias administrativas. Para seguirlo, se alternan varias amanuenses a la vez. Su horario es de 15 y 18 horas de despacho. También se desplaza personalmente y en extenuantes jornadas a caballo va de Lima a Bogotá, de allí a Maracaibo y Puerto Cabello, hasta Caracas, luego a Cartagena y cerrando el año 1827 está de nuevo en la capital de la Federación. En Bogotá, capital de la entidad que comprendía todavía a Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y por supuesto Colombia, se desempeña como un magistrado civil, acatando respetuoso la autoridad del Congreso, incluso cuando ese Congreso toma decisiones contrarias a sus proposiciones. Bolívar legisla, organiza, planifica, administra y decide, pero los más importantes personajes de la Gran Colombia apuestan a dividirla en varios pedazos para repartirse a cada cual un coto de influencia. Las diferencias con Santander, el vicepresidente colombiano, provocan la ruptura. Con la salud minada, pues ya sufría frecuentes ataques de fiebre y delirio propios de su mortal enfermedad, Bolívar se mostraba dispuesto a dejar el poder, ofrecía su renuncia, pero el Congreso Gran Colombiano, por las mismas rencillas entre los jefes locales, la rechazaba. El eje de la discordia era la animadversión entre Páez, el dirigente de Venezuela, y Santander, el dirigente de Colombia. Las rencillas han abortado el Congreso de Ocaña y ya se perfila la próxima división de la Gran Colombia. Bolívar ahora se ve obligado, el 20 de septiembre de 1828, a asumir poderes dictatoriales en Bogotá. Desesperadamente buscaba a toda costa salvar la gobernabilidad de la gigantesca federación que constituía su mayor sueño. Entonces, la reacción antibolivariana estalla. Las apetencias personales y las diferencias políticas logran desdibujar la buena imagen del hombre que ha sacrificado todo por el ideal de la América libre y unida.